hablar de música. Marco, ¿cómo estás? Gracias primeramente por atendernos, por recibirnos en tu casa. Gracias, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito de música. ¿Cómo estás, Cristian? Sí, estamos en mi casa ahora. Me imagino que se sienten como entre casa, que cada vez que tienen la oportunidad de hacer estos trabajos de entrevista y todo lo que tiene que ver con la música, con ustedes, siempre se portaron de 10, así que la estamos pasando bien en la previa. Bien, Marco, comentame, ¿no? Para que hablemos un poco de tu carrera, cómo inicias, ¿no? en este mundo de la música que es tan maravilloso, ¿no? Sí, yo es como que ya venía con la cuestión de, por ahí dice que están los genes, venía con todo el legado de mi viejo, con la música del recuerdo y todas esas canciones que él interpretaba. Si bien es cierto, cuando era muy chico, no arranqué de muy chico, como hay muchos cantantes que comienzan de los 5 o 6 años, empiezan a hablar, ya empiezan a cantar, lo tienen muy incorporado. No fue mi caso, pero sí yo siento que fue como que algo interno había y que con el tiempo empezó a llamar la atención y como que algo se fue como sacudiendo. Y sí, más o menos cerca de la adolescencia es como que ahí me produce una curiosidad más grande con todo el auge de la revolución del folclore, con los nocheros, Abel Pinto, Soledad, Luciano Pereira. Ahí es como que todo ese aluvión a mí me lleva puesto y empiezo a sentir mucha curiosidad y empiezo a intentar aprender a tocar la guitarra, a cantar folclore romántico más que nada, siempre respetando el folclore tradicional obviamente, respetando las grandes obras. Y así fue como fue sucediendo de esa manera. Pero bueno, inicialmente yo creo que ya venía en la sangre por el legado de mi viejo, con la música del recuerdo que yo de chico, todo eso lo escuchaba cantar a él, me llamaba la atención, lo que él interpretaba, los autores que él citaba, siempre me estaba guiando un poco en ese sentido. Yo todavía no interpretaba, pero ya había como una información que a mí me generaba esa curiosidad de ir, escuchar. Y bueno, en la adolescencia es como que empiezo, 14, 15 años, a querer tocar la guitarra así tímidamente, tocar la guitarra, empezar a cantar muy despacito. Pero bueno, mi viejo siempre acompañándome en ese camino y se fue dando de esa forma. Ya después uno se va tomando más soltura, pero yo creo que arranca por ese lado más o menos. ¿Te acordás del primer instrumento que tuviste o por ahí, no sé si el primero que te prestaron para aprender o el primero que tuviste que fue tuyo particularmente? Mira, te voy a contar una historia así, la he contado hace mucho que no cuento esta anécdota y estábamos hablando detrás de cámara de Palito de Marcelo, que le hicieron, no sé si es la primera nota, él abrió estas secciones, no sé, sí. La vi, bueno, estupendo Marcelo como siempre, un abrazo enorme. Amigo de mi viejo, en una de las juntadas él se olvida una guitarra en mi casa, yo no sé si él se acordará, hace muchos años, que fue en el tiempo ese donde a mí me empieza a dar curiosidad. Se olvida una guitarra, no sé si era de él, pero yo sabía que él la había traído, y esa guitarra empieza a tocar y él se la olvida y se la olvida un año más o menos, y ese año me dio tiempo a mí para aprender. Todavía no me daba como para decirle a mi viejo comprame una viola, qué sé yo, y aprendí con esa guitarrita, creo que era una Melody, una criollita, y después la buscó Marcelo y bueno, a mí se me caían los lagrimones. Así empiezo yo a aprender despacito, un proceso muy lento, porque estaba toda esa curiosidad que te digo, pero también tenía una gran timidez, y eso me frenaba un poco. Cantaba, qué sé yo, un poquito en la pieza, en la ducha, aquí en las reuniones muy poquito, pero bueno, fue un proceso lento y así arranqué. Después ya tuve cerca de los 20 años mi primera guitarrita y ahí ya empiezo a hacer un poquito más audaz, ya salí a cantar a nivel asado. Primero, ¿no? Que sale por ahí el asado, claro, uno va, de amigos. Sí, uno va escalando los niveles y bueno, yo creo que esos son los mejores momentos, los inicios, porque bueno, ahí están los amigos y hasta el día de hoy hay muchos que siguen
bancando la parada, digamos, en ese sentido. Son pocos obviamente los que van quedando desde aquella época del aguante. Después, bueno, cada uno va haciendo, pero hay unos cuantos que, hermanos de la vida, con los que nos seguimos juntando, que estuvieron en esos momentos, en esos inicios, y hasta el día de hoy, sí, hasta el día de hoy siguen haciendo el aguante incondicional ese, lo cual estoy muy agradecido. Pero sí, así, con una guitarrita prestada de Marcelo, de Palito, y después ya compramos la mía y ya compré otras cositas. ¿Existe y bueno, todavía la que te compraste a los 20? sí, ahí está en la... Que está guardada como la reliquia. Sí, ahora esa es la para ir salir a guitarrear, digamos. Pero no, está bien, suena muy bien y me gusta, o sea, eso ya tiene un valor sentimental enorme, digamos. Marcos, influencias, ¿no? ¿Cuáles han sido tus mayores influencias musicales? Recién me hablaba de artistas como Los Nocheros, que han empezado, ¿no? Y marcaron una era totalmente distinta del folclore argentino. Los Nocheros, ¿qué otros músicos particularmente te influenciaron, ¿no? a lo que sos hoy en día? Sí, mira, como te decía, de los inicios, ya los inicios nomás eran como un poco un despelote, por así llamarlo, criollo musical, porque tenía esa influencia de la música del recuerdo, principalmente de mi viejo Ángeles Negros, Pasteles Verdes. Cantaba mucho cuando era chico, lo escuchaba mi viejo, Roque Narvaja, toda esa... Después la parte del rock nacional de los 80, los 90, que hoy me está golpeando de nuevo y vuelvo a escuchar ya con otra madurez musical. En ese momento escuchaba más superficialmente y es como que todo te vuelve a eso. Pero sí, Soda Stereo, Virus, todas esas son influencias de mi viejo, que principalmente escuchaba eso cuando todavía no interpretaba, pero como te digo, se iba generando esa curiosidad y algo dentro mío decía, sí, tengo algún instinto musical como para después ir viendo qué se hace, ¿viste? Y bueno, después sí llega la parte esta que te digo del folclore romántico, de proyección, donde empieza esa revolución, que como te decía, a mí me llegó muy puesto, o sea, fue muy significativo. Yo escucho esas canciones, esos primeros discos de Los Nocheros hoy en día y me vuelvo exactamente al mismo lugar donde las escuchaba, o sea, en tiempo y forma, vuelvo porque me marcaron mucho, porque eso me dio el empujón a mí para decir, bueno, con todo el respeto y salvando todas las distancias, digamos, yo quiero cantar así, digamos. Quiero cantar como el Negro, Eizaguirre, como el Jorge Rojas, con todo el respeto y toda la distancia. Pero eso es lo que a mí, yo creo que a muchos jóvenes, digamos, de esa generación, creo que los marcaron. De hecho, muchos que hoy están cantando a esos niveles profesionales, reconocen, digamos, que por ahí los tienen a los mismos nocheros de productores o a todos ellos que están más arriba los tienen de productores y siempre vos ves que en las notas les agradecen, dicen que están cumpliendo un sueño porque es como que han empezado a cantar con esas canciones, han empezado a salir con eso fue el clic, digamos. Bueno, yo no fui la excepción, así que bueno, es por son eso. Después hay un montón de estilos de música. Puedo pasar por Queen, tengo... Sí, que sí, compartiendo música de... Sí, Queen, Freddie Mercury, una cosa que... bueno, esto es música en general, ¿viste? Primero era un poco más cerrado, después dije, no, o sea, hay que abrir más porque la música es extremadamente universal, digamos, no tiene un comienzo, no tiene un final, es un espectro muy grande, donde yo siento, bueno, antes era un poco más cerrado, decía, bueno, porque por ahí en el folclore, pero después cuando vas mamando un poco más, después sentís que te perdés. Yo siento que me pierdo de mucho si no escucho tal disco o tal cosa, sea el género que sea. ¿Tuviste la oportunidad de conocer en algún momento a esas personas que fueron tus ídolos en la adolescencia, en la niñez musicalmente? ¿Tuviste la oportunidad de estar en un recital? O más que nada de ir a un recital, de charlar en algún momento. Sí, yo en mi época, bueno, ya estoy más o menos terminando mi carrera, que estoy más acá en González, pero en mi época de estudiante en Tucumán siempre trataba de ir más que nada a los teatros, porque viste que sí, es otra apreciación a nivel musical, a nivel sonoro, a nivel escenografía. Yo creo que ahí los grupos,
digamos, las bandas pueden dar mucho más de sí que en los festivales, sin menospreciar obviamente festivales que están muy bien con la infraestructura, la organización, pero yo creo que en el teatro es donde uno puede apreciar más allá, digamos. Es más íntimo, ¿no? Sí, es más íntimo incluso. Y siempre he tratado de ir digamos, a los shows de los grupos predilectos. En mi caso, siempre traté de ir a ver los Guairas, todo lo que hace el folclore, ¿no? Todo lo que más o menos han andado sonando, trataba de verlos en los teatros. Y sí, Guairas, Nocheros, todos esos grupitos que andan sonando mucho, digamos, o por lo menos que a mí me gustaban, he tratado de ir a presenciar un show, digamos.